nosotros, de Carmen, de los chicos que hicieron unas presentaciones excepcionales, buenísimas. Gracias a Dios, en la iglesia, en nuestra iglesia y en la iglesia del Señor, en sus distintas congregaciones y denominaciones, hay hombres y mujeres de fe y de valor, que han con su vida marcado un ejemplo. Y así también podemos hablar de niños, de jóvenes que verdaderamente su vida es una alabanza al Señor. Y lo menciono porque Jesús, nuestro gran maestro, nuestro gran ejemplo, elogiaba, alababa, animaba a aquellas personas que hacían cosas buenas. Jesús no era alguien que derrochaba en elogios, pero sí cuando veía alguna actitud destacada, lo hacía y lo mencionaba. Jesús animaba a las personas cuando veía en ellos una buena actitud. Jesús era tierno, pero además era veraz, porque cuando elogiaba era porque genuinamente la persona, la situación lo ameritaba. Y hay un proverbio griego, un refrán griego, que justamente dice lo siguiente en relación a esto: muchos hombres saben adular, pero pocos son los que saben alabar. Y Jesús, sin lugar a dudas, no era un adulador. No repartía elogios para obtener un beneficio personal, para caer bien a algunos o algo parecido. Pero así lo hacía cuando verdaderamente veía a alguien que tenía actitudes que eran dignas de reconocer. Jesús reconocía a quien sinceramente lo merecía. Y quiero que podamos ver hoy, en esta mañana tan linda, algunos de estos ejemplos. Y vayamos al primero. Si tienen sus Biblias ahí a mano, les invito a abrirlas en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, a partir del verso 5, dice lo siguiente. Mateo 8, 5 en adelante. Una situación muy especial, muy particular, y vamos a ver a cada intervención y la reacción de Jesús. Y dice lo siguiente: cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Y el capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ve, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó estas palabras, y presten atención a esto, se admiró mucho. Jesús se admiró mucho y le dijo a los que lo seguían: les digo la verdad, les digo la posta, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Entonces Jesús, en el versículo 13, le dijo al capitán: ve a tu casa, tu siervo sanará así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Ante esta expresión, ante esta actitud, Jesús exclama: nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Y eso que Jesús en reiteradas ocasiones hablaba y marcaba la importancia de la fe. No era un aspecto secundario, algo que pasaba por alto. Es más, Jesús en ciertas ocasiones llegó a decir frases tales como: qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y está registrado en Mateo 15, 28. Pero en esta ocasión y en este caso, a esta persona, a este centurión, Jesús le dice que su fe sobrepasa a la de las otras personas. El centurión encima se acercó por una actitud no egoísta, porque no fue por su propio interés, sino que va por el bien de su siervo. En este sentido, Spurgeon escribió: el centurión, este capitán, busca una cura, pero no le prescribe al Señor cómo
o dónde debe hacerlo. De hecho, él no pone su petición en palabras, sino ruega por el caso y deja que la tristeza hable. Y Jesús, que identifica una fe muy superior a la de cualquier otro, actúa en consecuencia. ¿Se imaginan a Jesús parado frente a nosotros diciendo: como tu fe no he visto en ningún otro lugar? Tu fe es única. No hay en todo Alema alguien que tenga tanta fe como vos. Y se lo estaba diciendo a alguien que no era judío. ¿Lo podemos imaginar a Jesús diciendo eso a alguien que no pertenece a nuestra iglesia, a nuestra denominación? Sería fuerte, sería chocante, pero lo hizo. Lo dijo a un capitán romano, a un centurión, alguien que verdaderamente reconoció el poder de Dios, el poder de Dios en Jesús. Y él no escatimó en elogios, porque Jesús sabe cuándo, cómo y a quién puede y debe elogiar. En este caso, su entrenamiento militar lo había hecho consciente de lo que es la autoridad. El centurión sabía que si él daba una orden, aquellos que respondían a su autoridad debían obedecer. Lo que él le decía a sus soldados, ellos tenían que actuar en consecuencia. Y del mismo modo, lo que le indicaban sus superiores, él también tenía que hacer. Lo tenía que cumplir. Y ese entendimiento de la autoridad y del poder lo traslada al plano espiritual. Él entendió que Jesús puede sanar con su palabra tan fácilmente como con un toque. Sabía que el poder de la palabra de Jesús es tan poderoso que no debería ir hasta ese lugar, sino que simplemente con decirlo ya se podría cumplir el milagro. La fe de este hombre estaba libre de cualquier dependencia física o supersticiosa. Y Jesús alaba esa fe, porque él verdaderamente reconoció en Jesús un hombre de Dios y alguien que tiene autoridad divina. ¿Hay a Jesús eso también en nosotros? Todo este tiempo, toda nuestra vida cristiana, nuestras experiencias en el camino del Señor han construido en nosotros una fe genuina de tal manera que con simplemente recibir la palabra de Dios creemos que Él tiene el poder para actuar. ¿Puede decir de nosotros también lo que dijo de este centurión romano? ¿Puede Jesús alabar nuestra fe? Y no fue el único caso. Cuando Jesús elige a sus 12 discípulos, recluta a la mayoría de ellos con una orden: ven y sígueme. Pero a uno de ellos, antes de llamarlo, lo alaba, lo reconoce al principio de su discipulado. Vayamos ahora al Evangelio de Juan. Juan 1, 45 al 47 dice así: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel sobre el que escribió Moisés en la ley, y los profetas también escribieron acerca de él. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y verás. Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo, tremendas las palabras de Jesús: este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Con ningún otro de los discípulos Jesús había tenido esta actitud. A cada uno se lo encontraba en sus tareas o por el camino y lo reclutaba: ven y sígueme. Pero con Natanael no fue así. Vio en él algo especial y lo reconoció. A pesar de que Natanael claramente era una persona prejuiciosa. Él no creía que de Nazaret podría salir algo bueno. Pero más allá de su actitud, Jesús reconoció sus virtudes.
Jesús reconoció su disciplina, que no tenía máscara, que no había ningún engaño en él. Porque Jesús sabe cuándo elogiar a alguien y también sabe cuándo guardar silencio. Y sin dudas estas palabras dirigidas a Natanael fueron precisas. Las recibió en el momento oportuno porque cambiaron genuinamente el rumbo de su vida. No creía en cuanto a lo que le había contado, pero apenas un breve diálogo con Jesús cambió totalmente la situación. Unos versículos después, Natanael reconoce y exclama: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En la misma escena, alguien que dudaba, que era prejuicioso, pero Jesús supo qué decir, cuándo decir y cómo decirlo. Intercambiaron unas pequeñas frases, unas breves frases, y la vida de Natanael fue transformada. El elogio de Jesús fue oportuno y tal vez también necesario. Y no se resistió a decir otra cosa que: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. No es que solamente había salido algo bueno de Nazaret, sino que quien salió de ahí es verdaderamente el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Sigamos viendo la palabra de Dios. Mateo 16, los versículos 15 al 17. Mateo 16, 15 al 17 dice así: Jesús le dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y la respuesta acá de Pedro, tan conocida pero tan contundente, fue: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, qué privilegiado sos, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Qué afortunado, qué privilegiado que sos por poder declarar esas palabras, porque fue Dios mismo quien te lo reveló. Fue Dios quien te inspiró, quien te dio la claridad y la certeza para poder expresar hoy esas palabras. Y Pedro bien sabía que ese no era un asunto más, que no era un asunto sin importancia. No se le dice a cualquier persona que es el Hijo de Dios. Es el grado más alto y más importante. Y Pedro en esa ocasión, sin titubear, pudo decirlo. Y Jesús reconoció esa actitud y de alguna manera también agradeció a Dios porque se la reveló, porque reveló esa verdad a Pedro. Y él estuvo predispuesto a recibirla. Lo exclamó con convicción. Él sabía quién verdaderamente estaba delante de él. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la revelación de Dios? ¿Cuánto desafía nuestra fe la revelación del Padre? Que la tenemos ahora en nuestras manos, que regularmente la leemos y estudiamos, que la exponemos todos los domingos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la revelación del Padre? ¿Pueden esas palabras también desafiarnos y motivarnos a expresar con absoluta contundencia lo que dijo Pedro? ¿Lo que dijo Natanael? ¿La fe del centurión? Si Pedro no hubiese llegado a esa convicción, así como nos puede suceder a nosotros si no llegamos a ella, el Nuevo Testamento, el tiempo de Pedro con Jesús, sería apenas una colección de relatos, apenas una colección de dichos interesantes quizás. Pero cuando reconocemos que Jesús es Dios, que realmente es el Hijo unigénito enviado por el Padre, hayamos sentido nuestra vida, y no solo nuestra vida presente, sino incluso la eternidad. Pero eso no se logra y no lo logró Pedro, ninguna de estas personas, a través del esfuerzo humano, sino a través de la revelación de Dios. Y Jesús
lo celebró. Jesús celebró esa revelación del Padre dada a Pedro y él lo expresa públicamente. Les invito a ir ahora a Mateo 26. Mateo 26, del 7 al 13, la Biblia dice: entonces se le acercó una mujer. Tenía un frasco de alabastro que contenía un perfume en aceite muy caro. Ella derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús mientras él cenaba. Cuando los seguidores de Jesús vieron esto, se enojaron y dijeron: ¿por qué ese desperdicio de perfume en aceite? Lo podríamos haber vendido a buen precio y haber dado el dinero a los pobres. Jesús sabía lo que estaban diciendo y les preguntó: ¿por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. ¿Qué es ella? Jesús alabando nuevamente a una persona. Le dice: ella ha hecho algo maravilloso para mí. ¿Puede decir Jesús eso de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que hemos hecho algo maravilloso para Dios? Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 11: siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Cuando ella derramó el perfume en aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. Y les digo la verdad, en cualquier parte del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho para que la gente la recuerde. Y así es. 2000 años después, en una soleada mañana, mientras los chorizos lentamente se van preparando, recordamos el acto maravilloso de esta mujer, porque lo hizo para Jesús. Más allá de lo que los discípulos dijeron, más allá de su reacción, ella lo hizo para Jesús y él lo reconoció públicamente, no solo en ese momento, sino por el resto de los años. Cada vez que se hable de esto, la van a recordar, porque lo que hizo, lo hizo para Jesús. Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Y eso es lo que Jesús va a reconocer, va a alabar, va a elogiar. Las cosas maravillosas que nosotros hemos hecho para Él. Aquello que será recordado, aquello que será elogiado, serán las acciones, la fe y las palabras puestas en Jesús. Aquello que hemos hecho para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Él alabó el amor y la confianza de esta mujer, que de alguna manera quizás fue impulsivo o tal vez fue pensado, pero ella reconoció que ese momento era especial y que no se iba a repetir. Era un momento único y lo tenía que aprovechar. Tenía que dejar todo lo que tenía a los pies de Jesús. Para los discípulos, eso no fue así. Ellos lo entendieron o lo interpretaron como un desperdicio. Es más, aterrorizados se preguntaron: ¿cómo se va a derrochar de esa manera un perfume tan caro? ¡Qué locura! ¡Qué absurdo que es desperdiciar algo tan valioso! Carson en su comentario dice: lo que ellos llaman un desperdicio, Jesús llama algo hermoso. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a la misma situación? ¿Cuántas veces aparentemente hemos desperdiciado nuestro tiempo o nuestros recursos? O la gente ha opinado y dicho tantas cosas. ¿A quién buscamos agradar? ¿Para quién buscamos hacer algo maravilloso? Spurgeon dice: ¿hay algo desperdiciado que sea ofrecido a Jesús? Más bien, parece ser desperdiciado todo lo que no fue ofrecido a Jesús. Y es así, hermanos. Es desperdiciado todo aquello que no es derramado y ofrecido delante de Jesús.
La belleza del acto de esta mujer consistía en esto, que todo era para Cristo. Todos los que estaban en la casa podían percibir y disfrutar de ese perfume derramado, pero el acto exclusivo fue para Jesús. Lo derramó a los pies del Maestro. Y Dios toma lo poco que podemos hacer y lo transforma a favor de su reino. Y Él lo reconoce. Dios sabe cuándo reconocer nuestros actos. Sabe cuándo guardar silencio, pero sabe también cuándo decir: hiciste algo maravilloso para mí. Y sepan, hermanos, que nosotros no quedamos afuera de esta lista de los elogios de Cristo. Dios también expresa en su palabra una alabanza para cada uno de nosotros. En Juan 20:29 Jesús le dijo: ¿tú creíste porque me viste? Afortunados los que creen sin haber visto. Bienaventurados aquellos que creyeron sin haberme visto. No hemos visto a Cristo, pero lo estamos cantando. Estamos alabando su nombre, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienaventurados, afortunados, qué maravilloso es lo que hacen por Cristo, aún sin haberle visto. El elogio del Padre también es para vos. Jesús reconoció la fe del centurión, pero también reconoce vuestra fe. Aunque muchas veces es tímida y pequeña y tiene que luchar contra las adversidades, no pasa desapercibida delante de los ojos de nuestro Señor. Mateo 19:29 dice: todos los que dejaron casas, hermanos y hermanas, papá y mamá, hijos o tierras por mi causa, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Dios reconoce lo que hiciste por su reino. Dios sabe de tus sacrificios y de tu esfuerzo, del tiempo ensayando, de cada canción, de cada clase, del incansable servicio en el ministerio. Aunque muchas veces no veamos el resultado que esperamos, no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Porque recibirán 100 veces más, pero por sobre todas las cosas heredarán la vida eterna, que es el mayor premio y el mayor elogio que Cristo nos puede dar. Esforcémonos por llevar vidas que agraden al Padre, por tener vidas que honren por sobre todas las cosas a Dios, por tener vidas que merezcan el reconocimiento de Jesús, o como poéticamente dice Max Lucado, que merezcan el aplauso del cielo. Pero esforcémonos aún más por recibir la alabanza más maravillosa de todas. Porque la verdad, hermanos, en la eternidad no va a importar tanto si Dios nos ofrece una túnica blanca o de otro color, si será una medalla o un pequeño trofeo. Lo que en verdad nos va a importar y el elogio que nos interesa oír será, y así como lo registra Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El mayor reconocimiento del Padre será ese, mirándonos a los ojos diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Max Lucado escribió en su libro Aplauso del Cielo: ustedes también pronto estarán en casa. Tal vez no lo haya notado, pero está más cerca de casa de lo que jamás haya estado. Cada momento es un paso dado, cada aliento es una página que se da vuelta, cada día es un kilómetro registrado,
una montaña escalada. Ustedes están más cerca de casa de lo que jamás hayan estado. Cuando quieran darse cuenta, será la hora programada de llegada. Descenderán por la rampa y entrará a la ciudad santa. Verán los rostros de los que le están esperando. Escuchará su nombre pronunciado por aquellos que lo aman. Y hasta es posible, solo posible, que en el fondo, detrás de las multitudes, aquel que preferiría morir antes que vivir sin ustedes, levante sus manos traspasadas de entre los dobleces de su túnica celestial y aplauda, los reconozca, los elogie. Y me animo a agregar que Jesús con una gran sonrisa dirá: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mayor elogio y la mayor recompensa que nosotros podemos tener de parte de nuestro Dios. Esa debería ser la motivación para levantarnos cada mañana y servir a Dios. Hacerlo con amor, hacerlo con pasión para extender el reino de nuestro Padre. Porque sus palabras tendrán un elogio eterno, compartiendo el gozo de nuestro Padre Celestial. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, te honramos y te damos gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el esfuerzo de tantas personas para que podamos disfrutar de un culto tan especial hoy, del almuerzo después y de las actividades para los niños en la tarde. Pero gracias, Señor, también por todas aquellas personas que día a día se esfuerzan con amor y compasión para que tu reino sea extendido. Gracias, Señor, por este ministerio, por el hogar de niños, por la vida de las personas que incansablemente trabajan acá, por la propia vida de los niños, Señor, que tanto nos importa. Y gracias por el servicio, por el trabajo en tantas otras áreas y en tantos otros espacios. Por aquellos que son más reconocidos o aquellos que aún a pesar de los años transcurren en anonimato. Pero no para ti, Señor. El cielo se detiene para aplaudir y elogiar el trabajo de estos fieles. Gracias, Señor, por los elogios que nos has dejado en tu palabra, que oportunamente vienen a nuestra vida y nos animan y nos alientan. Gracias, Señor, porque contemplaste todo el panorama y cada detalle estuvo presente en tu obra. Nos salvaste, nos perdonaste. El Espíritu Santo, Señor, vino para darnos poder, para animarnos, para que podamos proclamar tu reino, Señor. Y aun cuando nos cansemos y desalentemos, tu palabra vuelve a recordarnos que somos bienaventurados y dichosos, porque te estamos sirviendo a ti, porque te hemos conocido. Aún no te hemos visto, pero creemos en ti, Señor, por tu obra en nuestra vida, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por el reconocimiento del cielo para tantas personas que con tanto amor buscan cumplir con tu voluntad, Señor. Y oramos también por aquellos que no gozan de la libertad que tenemos nosotros hoy. Que aquellos que están entregando su vida, Señor, porque no te niegan a ti. Bendecidos y sostenidos. Y que nosotros, en medio de nuestra realidad, con las cosas buenas y aún con las dificultades también, podamos seguir adelante. Porque lo que más nos debe importar, Señor, es tu aplauso, tu elogio y tu reconocimiento. Queremos tener tu aprobación. Y algún día, cuando nos llames a tu presencia, podamos recibir tus palabras. Fuiste bueno, fuiste fiel. Vení a disfrutar conmigo de la eternidad. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.